Buenas noches, señor profesor. Esta es la exposición del trabajo final de Introducción a la Morfofisiología Animal por el señor Carlos Andrés Maldonado. En la introducción, mediante el proceso de este trabajo, yo espero explicar cómo es el proceso en la transformación del músculo en carne. Con la ayuda de los documentos que usted nos dio, visto en lo corrido del semestre, me guiaré para explicar las fases de la transformación de este proceso, con su cuidado y cómo se debe almacenar para su óptimo consumo. La justificación, ¿por qué se quiere hacer esto? Porque es importante conocer cómo se debe tratar la carne cuando se empieza a cumplir con los ciclos del post-mortem. Los objetivos: conocer los ciclos post-mortem del músculo para la carne, explicar cómo se conserva la carne para el consumo. Vamos a identificar los cambios químicos que va a sufrir el músculo por su pérdida de proteínas e implementar las medidas de sanidad para el sacrificio del animal y desmembramiento de la carne. Esos serían los objetivos principales para el proceso de transformación. Aquí vamos a explicar de músculo a carne. Como podemos observar, el músculo del animal está conformado por diversos tejidos, en los cuales los más importantes son tejidos musculares, tejido conectivo y tejido adiposo. El tejido muscular es fundamental en la conversión del músculo a carne. La carne se puede definir como la parte del músculo con grasa, hueso y que sirve como alimento al ser humano. Aquí la podemos observar. El proceso de conservación. La conservación del músculo a carne inicia con la muerte del animal. Cuando se sacrifica, se desangra, ya empieza a haber que una pérdida de líquido, donde las células entran en un estado de supervivencia, que buscan sobrevivir y que ellos que necesitan los nutrientes. En la conversión del músculo a carne se dan tres fases que les vamos a explicar. La etapa de prerigor o apoptosis, el rigor mortis y la tenderización. Todas estas tres etapas son las relacionadas para la transformación de la carne y se puede ver acá por este video cómo empieza ese proceso. En la muerte celular o apoptosis podemos ver cómo es la transformación de la célula, cómo empieza a morir. Esto es la primera fase de la conservación cárnica a partir del músculo. Este es un proceso organizado y regulado por un tipo particular de proteínas. Aquí la célula empieza a sufrir una transformación o una muerte. Las capasas destruyen las estructuras musculares, degrada las proteínas cuando el músculo entra en estado de post-mortem. Y este proceso es apoyado por otros sistemas para facilitar una adecuada degradación de la proteína. Aquí podemos ver en estas figuras cómo se empieza a degradar la célula por las proteínas, por pérdida de proteínas, un líquido que se pierde. Seguimos con el rigor mortis. Es la segunda fase de la conversión del músculo a carne. Se define como una contracción lenta. Cuando se sacrifica el animal se interrumpe su ciclo de vida, ya no entra oxígeno y el músculo empieza a entrar en un estado de glucólisis. Este proceso es caracterizado por una producción de ATP. Para comenzar con la escasez de energía, aquí podemos empezar a ver cómo se empezó a transformar la carne, cómo empezó a perder su color, su textura, porque ya las células ya no están recibiendo su ciclo, su sustento de vida. Cuando se consumen las reservas, empieza una acumulación de ácido láctico. El pH empieza a disminuir hasta llegar a un complejo rígido llamado actiomiosina, que se denomina músculo en rigor. Acá empezamos a ver cómo empieza a cambiar el pH y la pérdida de los líquidos, y cómo se empiezan a perder los líquidos en estos frascos de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es la importancia del funcionamiento del rigor mortis? El rigor mortis
le da la calidad a la carne. Es una relación con la suavidad, el pH y el color. Se da un rigor severo cuando se reduce el frío y el músculo se encuentra en estado de prerrigor con niveles bajos de pH post-mortem. ¿Cómo así? Cuando no se cumple con un de acuerdo punto de frío o no se mantiene esa cadena de enfriamiento, se empieza a castigar la carne, a no tener la calidad que se espera, a ser más dura, más rígida. Podemos ver las clases de enfriamiento. ¿Cómo se conserva? Aquí está quemado. Aquí está en un punto adecuado y aquí es donde apenas se va a empezar. Entonces ahí se ve la diferencia. Las características que afectan este proceso es la terneza. La carne sufre este mecanismo y es considerada 3 veces más dura que la carne normal. Se reduce la suavidad y se da una pérdida excesiva del exudado de la carne. O sea, ¿qué pasa? Que la carne no empieza a tener ese punto de, digámoslo, de calidad que se espera. Se empieza a perder esa calidad. Es más rígido, más duro. No se cumple con ese proceso de fase de pérdida de los líquidos, que es lo que se está comentando en la post-mortem. Y el último, que es la maduración. En esta fase es la conversión del músculo en carne ya fijo, después del rigor mortis. Las maduraciones son modificaciones fisiológicas y biofísicas del músculo. ¿Cómo así? Que ya el músculo ya empieza a perder su parte fisiológica, que ya empieza, digamos, a encogerse, y la biofísica, que ya los líquidos ya los ha perdido, por procesos de enzimáticos endógenos, que consiste en la degradación de las proteínas conformadas por las miofibrillas, componentes de la estructura muscular. O sea que ya el músculo ya perdió los componentes, digámoslo, cuando estaba vivo. Ya es una carne ya inerte, pero ya es consumible. Aquí podemos ver que la maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y temperaturas menores a 4 grados, como se muestra en la imagen con esta cava, que la carne se está madurando, con la gracia de que el músculo esté suave, con mejor sabor y aroma. La calidad de la carne depende del manejo de esta última fase, que es la maduración. En las conclusiones, ¿qué concluimos? Que por medio de esta investigación y los documentos que usted nos dio, profesor, yo escogí la transformación del músculo en la carne. ¿Y aquí aprendí? Los procedimientos que se deben llevar a cabo para una buena calidad en su maduración. Desde cómo se debe, digamos, matar el animal, cómo se empieza a hacer esa transformación del músculo en el post-mortem para que pierda adecuadamente los líquidos que se espera y que el pH no se me pierda, y saber cómo almacenarlo para que madure de una forma adecuada. ¿En qué importancia me da esta producción animal en las estructuras? Que si yo sé manejar este estilo de fases para una buena producción, yo lo que busco es la calidad. Por eso, como futuro zootecnista, yo investigo. Y con las mejores razas ganaderas puedo dar una buena calidad al servicio, pues, de los ganaderos y tener una buena ganancia en la producción, reduciendo las pérdidas. ¿Y cómo se reducen esas pérdidas? Cumpliendo bien las 3 fases. Bueno, profesor, esto fue todo. Muchas gracias.